Buenos días, son las 4 de la mañana. Estamos esperando a que vengan a buscarnos para empezar el Salcantay Trek. Ya estamos aquí con las cositas preparadas. Aquí está Andrew. Y lo tenemos aquí las mochilas. Estas son las que nos dan del Salcantay. Podemos llevar 5 kilos cada uno. Y luego cada uno la mochila que lleva. Así que aquí estamos medio dormidos esperando a que vengan a buscarnos para empezar la aventura. Pues ya empezó lo bueno. El primer tramo se hizo un poco pesado porque era todo hacia arriba, pero ahora vamos en llano, así que es un poquito más fácil. Por la verdad que las vistas son espectaculares. Hace mucho calor en este tramo, ya nos quitamos todas las capas, nos pusimos crema de sol, repelente de mosquitos por si acaso. How are you feeling? Sí. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, sí. Good, good. ¿Calor? Calor. Let's carry on. Todo bien. Todo bien. Sí. And it's a huge difference because the size is so huge. Bueno, la verdad que la ciudad esa, telita. Para veces me quedé sin respiración y es mucho más duro de lo que parece. Pero bueno, las vistas compensan. A ver si se ve el lago por detrás. Y estoy muy contenta de que la laguna en sí realmente es azul. No es una cosa de Instagram, de que le metan a tope la saturación. Por el momento ¿cómo se llama? La altitud bien. Más que nada cuando vas hacia arriba cuesta muchísimo respirar. Pero bueno, si yo puedo, mucha gente más podrá. Pues ya estamos listos para dormir. Hemos tenido una cena increíble. Aquí la comida es... Vamos. Había leído en las reviews que no pasa hambre y es verdad. Hay muchísima comida. Y no solo que haya mucha comida, sino que está espectacular. Gracias. Gracias. Y nada, un día intenso, largo, mucho cansancio. Ahora hace mucho frío. Ha bajado la temperatura, yo creo que a cerca de 2, incluso 0 grados. Y bueno, pero ha sido un día increíble. Las vistas, la montaña, el paisaje, todo. Y ahora mismo donde estamos en el alojamiento son como unos iglús, que ahora cuando apaguemos la luz se puede ver el cielo, se pueden ver las estrellas, la luna. Se ve la montaña al fondo también, aunque ahora está un poquito más oscuro. Pero las vistas también son espectaculares. Y bueno, listo ya para dormir, para ponernos el pijama. Hoy no hay ducha, así que nos daremos un poquito con
con toallitas de bebé, lo más que podamos. Y por suerte sí hay baño, así que podemos hacer pis y lavarnos los dientes, pero ducha no. Vamos a prepararnos, ponernos el pijama y a dormir, que mañana hay más y mejor. Aunque mañana dicen que es bastante duro, así que a ver qué tal. Buenas noches. Have to. No. Sometimes you don't have to. I had one of those. I forgot it. Buenas. Segundo día del Salcantay Trek, o del camino de Salcantay. Ay, estoy un poco asfixiada. Solamente no debería estar hablando a cámara. Hoy supuestamente es el día más duro. Hacemos 3 horas en subida y 4 de bajada. Así que a ver cómo lo llevamos. Vamos a incrementar 400 metros hacia arriba en altitud. Y la verdad que está súper bonito todo esto por aquí. Bastante más rocoso. Tenemos el río al lado. Seguro lo pueden escuchar. Y bueno, voy a parar. Que si no, me quedo sin aliento. Hasta un ratito. Bueno, dijeron que la subida hasta las 3 primeras horas eran difíciles y no mentía. Es un desafío físico, tanto como mental, y no les voy a mentir, lloré porque llegó un momento, creo que después de las 2 horas y media, que estaba exhausta, no lograba respirar y luego encima veo pasar los caballos y los burros y no sé, me da un montón de... me da sentimiento y me emocioné. Entonces bueno, pero ya después de eso como que lo saqué todo. Llegar a la base de la montaña del Humantay, es que no se puede describir. Y ahora vamos descendiendo, que es muchísimo más fácil. Lo que pasa es que se nota sobre todo las rodillas y hay que tener cuidado porque son piedras grandes, piedras pequeñas y también hay como arenillas. Entonces hay que ir con cuidado, pero es mucho más fácil porque no se pierde la respiración tanto, entonces se disfruta un poco más. Y bueno, las vistas también son increíbles, así que vamos a seguir. Tenemos 3 horas ahora de descenso hasta que lleguemos a la siguiente parada, donde vamos a comer. Así que allá vamos. Estamos en la última fase de este segundo día. Ahora nos quedan, hicimos las 3 horas de bajada, paramos en un sitio para comer, como siempre la comida espectacular, pero no sé si es de la altitud que no pude comer mucho, solo un poquito de arroz y había como una carne de soja que estaba muy rica. Y ahora lo único que son 3 horas más de bajada
Sí, encima hace mucho calor. Ay, estoy sudando. Las rodillas ya lo empiezan a notar. Que me caigo. Y los deditos del pie también. Ahora hacemos 1 hora y media. Luego paramos un par de minutos y ya continuamos hacia el final, a la parte del campamento donde nos quedamos hoy. How you doing? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Siempre. Siempre. Todo bien. Good for you. Ya falta poco. Día 3 del Salcantay Trek. El final del día de ayer fue brutal. Tengo las rodillas que ni las siento. Bueno, sí las siento del dolor. Muchas horas caminando. Además era todo hacia arriba y luego todo hacia abajo. Que fueron 6 horas en total de bajada. Y sí, bastante fuerte. El sitio donde nos quedamos anoche, la verdad que está muy bonito también. Son como una especie de casetas dentro de como una granja de una familia. Un montón de animalitos por aquí. Hay un perro súper lindo que se parece a Brownie, a mi perro. Y hoy, el día de hoy, se supone que es un poco más, con más calma. No tantos kilómetros, es que si no mis rodillas no lo podrían sobrellevar. Y nada, estoy muy, muy cansada. Hoy es el último día así de caminata y mañana Machu Picchu. Así que bueno, la verdad que está siendo una experiencia intensa, interesante. Yo creo que nada te prepara para lo que vives aquí. Pero bueno, vamos a por el día de hoy. Ha habido un pequeño cambio de planes. Mis rodillas no daban para más. Justo antes de salir, yo creo que el guía me vio tan mal que dijo que había una opción que en vez de hacer las 5 primeras horas de caminata, podríamos coger la misma furgoneta que coge el resto del equipo, del staff, hacia la siguiente parada y hacer eso, o sea, ir en camioneta en vez de ir caminando. Con mucho pesar tomé esa opción y Andrew vino conmigo también. La verdad que el trayecto en camioneta en sí fue una experiencia porque, bueno, la carretera era de aquella manera. Las vistas increíbles porque hemos todo el rato al lado del río, pero la carretera un poco peligrosa. Y ahora estamos aquí en este pueblito esperando a que llegue el resto del equipo y aquí comeremos. Así que vamos a dar un paseo y a ver qué hay por aquí. What you wanna do is wait more or less 12 to 14 hours for fermentation. Shake it and stir. No, it's not very good. Every home here have this, which is the filter. We add the hot water, so that the coffee go without sugar, because it tastes the real coffee, the real flavor. But this coffee is strong. It's very strong. So that's why we are serving just a little bit. 6 to 8 kilos of coffee beans. Each plant. Some more egg. Nice.
No, women eat. True. Ahora sí, estamos caminando otra vez. La verdad que la paradita que hicimos en el pueblo me gustó muchísimo. No solo mis piernas lo agradecieron, sino también esa experiencia de poder pasar un par de horas solo paseando por un pueblito, viendo su gente. Y luego ya llegaron el resto de los compañeros de nuestro grupo. Y luego tuvimos una pequeña experiencia del café, porque donde estábamos almorzando hay unos cafetales de producción local. Nos explicaron un poco más de cómo se produce el café. Y ya luego salimos en ruta hacia Hidroeléctrica, que es donde mucha gente coge el tren para llegar hacia Aguascalientes. Y Aguascalientes es el pueblito que está como si fuera la base de la montaña de Machu Picchu, de la Ciudadela. Ahora estoy un poco asfixiada porque estamos en una parte donde hay mucha humedad. Y a pesar de que no hay mucha altitud, creo que estamos a unos 2000, la humedad hace que cueste un poquito respirar. Pero bueno, la verdad que mucho mejor este tramo. Caminar al lado de las vías del tren. Parece que estamos en la película Stand By Me. Por lo menos es todo en llano, cae algunas piedritas, pero vamos caminando al lado de mucha vegetación. Muchas plataneras y bueno, la verdad que esta parte sí la estoy disfrutando muchísimo más, con ganas ya de llegar a Aguascalientes. Allí terminamos como si fuera la parte principal del camino del Salcantay. Llegaremos a un hostal a dormir y mañana sí por fin llegaremos a Machu Picchu. Así que bueno, vamos a continuar. Después de 3 días intensos recorriendo el camino del Salcantay, llegó un momento que llevaba esperando desde hace más de 10 años. Por fin, hoy sí, en el 4.º día del camino del Salcantay, vamos hacia Machu Picchu. Cuando entramos a la Ciudadela a las 6 de la mañana, los nervios se intensificaron todavía más. Sobre todo mientras esperábamos a que se deshiciera el espeso mar de nubes. Pero por fin, después de casi una hora de espera, se disipó la neblina y pudimos ver la montaña sagrada. Papana, Lana, Che, mamá y niña.